Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde usualmente discuto temas de religión, filosofía y política. En este episodio quiero discutir un tema que sé que va a ser controversial, pero pienso que es crucial discutirlo. Y por lo tanto, pues voy a entrar en ese tema. Tiene que ver con los eufemismos. Antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video, denle a like si les gusta el video y comenten y compartan el video. Así que los eufemismos. ¿Por qué este tema es importante? Esto es un tema que toca no solo los impactos sociopolíticos de esta actitud en la modernidad, sino que también tenemos los problemas metafísicos, filosóficos, que tocan la base misma de la realidad, alteran la percepción de la existencia. O sea, así de serio yo tomo la idea de los eufemismos. El lenguaje eufemístico lo que hace es que, mediante programación neurolingüística, convencer a las personas de que un evento o una realidad es otra, pero no mediante el cambio del evento o de la situación, sino mediante el cambio simplemente del nombre o la palabra que se utiliza. Por ejemplo, una persona que es conserje le cambian el nombre a arquitecto técnico de desperdicio. Un ejemplo. A las secretarias le cambian el nombre a asistente profesional, etc. Estamos hablando de una vasta gama de creatividad en cuanto de forma eufemística cambiar el nombre de los trabajos o de las personas o de las situaciones para crear la ilusión de cambio. Y esto obviamente beneficia a los poderes dominantes. Vamos a hablar de ámbito político, porque si yo puedo cambiar no tu condición económica, no tu condición laboral, sino que simplemente cambio tu título, ese cambio de título hace creer a la persona de que su realidad cambió. Ya esa mujer no es una secretaria, sino ahora es una técnica asistente de cambio transnacional. O sea, simplemente la modificación del lenguaje automáticamente cambia la psiquis de la percepción, de idea de lo que uno es, aunque la situación real no ha cambiado en lo absoluto. Y eso es utilizado, obviamente, con el propósito de mantener a las personas en el mismo estado, pero simplemente hacerles creer otra cosa. Esto es muy peligroso porque obviamente esto se ha inventado para manipular a las personas que desean cambio y al no quererles proveer un cambio real de sus vidas o un mejoramiento de sus vidas, porque no es que haya nada malo en ser conserje o secretario o algo así, que esa es otra cosa, ¿verdad? Que el cambio del lenguaje tiene una implicación de desprecio a las personas que tienen un trabajo normal, con un cambio de lenguaje absurdamente complicado y, diría yo, florecido, ¿verdad? Le ponen perfume, le ponen polvo y lo tratan de poner más bonito, pensando que la persona requiere esto, una necesidad para que la persona se sienta mejor y la sociedad lo vea diferente, porque también tiene un propósito de ingeniería social. Esto también lo vemos con la obsesión con los pronombres, la obsesión con el supuesto lenguaje inclusivo, que no tiene nada de inclusivo. En el castellano nosotros tenemos masculinos plurales inclusivos y tenemos femeninos inclusivos también. Sin embargo, ahora está de moda en algunos sectores sociales, pero no viene del pueblo, o sea, no es orgánico. Está siendo impuesto desde arriba, impuesto desde la élite. El empezar a decir cosas como venezolanos y venezolanas, puertorriqueños y puertorriqueñas, cubanos y cubanas, de una forma absurda e innecesaria. Ingenieros e ingenieras, jueces y juezas, cuando estamos hablando en plural. Y ya la palabra jueces o la palabra cubanos es un inclusivo. Igual que la palabra boricua es un femenino inclusivo. Tú no ves un hombre exigiendo que le digan boricuo, porque es absurdo. Porque sabemos en nuestro lenguaje en particular, la lengua que provienen del latín, tienen género en su lenguaje. Carro es masculino, ventana es femenino, por ejemplo. No tiene que haber ventanos y no tiene que haber carra, porque nosotros entendemos claramente cómo el lenguaje funciona. Y el lenguaje, su propósito es la comunicación. No es la manipulación neurolingüística ni la manipulación social.
Su propósito es la comunicación. Y mientras más efectiva sea la comunicación, mejor es para el lenguaje. El tener estos inclusivos hace el añadir un femenino donde no va o añadir un masculino donde no va, es una manipulación social. Todo el mundo sabe que cuando uno dice los puertorriqueños o cuando uno dice los venezolanos o los chilenos, eso incluye a mujeres y hombres. No hay necesidad alguna porque todo el mundo lo sabe. Hasta el que lo está diciendo lo sabe. Él ha escogido cambiar el lenguaje para hacerle creer a las personas de que su modificación de lenguaje innecesaria, de alguna manera u otra, va a ser más inclusivo del otro género. Sin embargo, es excluyente porque el lenguaje ya era inclusivo. Esa es la ironía. El lenguaje es inclusivo. Ellos están haciéndolo exclusivo porque están entonces separando a los géneros y mencionándolos de forma separada innecesariamente cuando ya hay un inclusivo. Como por ejemplo la palabra policía, que no tengo que decir que hay policíos y policías. O sea, es una cosa ridícula. Y yo sé que a algunos de ustedes les puede ofender eso, pero es ridículo. Y yo pienso que una de las mejores expresiones de amor es decirle la verdad a la gente. Esto está totalmente diseñado para manipular a las personas a creer que simplemente cuando yo digo la palabra femenina o la masculina cuando es innecesaria, yo de alguna manera estoy incluyendo a estas personas. Pero es que estas personas ya están incluidas, sabían que estaban incluidas. Claramente el único propósito es una manipulación psicológica. Y esa manipulación implica deshonestidad. Es la manipulación clásica del que te quiere vender algo, del que te quiere manipular. Por lo tanto, las personas que usan este tipo de lenguaje te están tratando de tomar el pelo. Y va más allá porque tiene unos impactos no únicamente psicológicos, como dije, no únicamente sociales, como dije, porque todo el lenguaje eufemístico ese es su propósito, sino que tiene un daño espiritual, porque altera la percepción de la realidad misma pensando que únicamente la modificación de títulos o de etiquetas cambia la realidad que está indicada por la etiqueta. Yo me acuerdo hace tiempo una discusión que escuché en medios sociales, estaban diciendo que la palabra madrastra es una palabra negativa, porque la gente tiene una percepción negativa de las madrastras. Y de los padrastros, o sea que siempre va a depender de la posición política de la persona. Si la persona piensa que la palabra madrastra es negativa y no mencionan padrastro, usualmente es porque están pensando que es una cuestión antimujer, ¿verdad? Ese es usualmente el enfoque. Pero si las madrastras son malas, los padrastros también. Diciendo, no, la historia de Cenicienta es una historia perversa, pero en particular es porque la madrastra es un personaje malo. Por lo tanto, le da un estigma negativo a las madrastras. Se debería llamar otro nombre. Vamos a ponerle segunda madre o madre. O sea, en otras palabras, la propuesta es o le quitamos el término y le ponemos otro nombre, vamos a ponerle segunda madre. Cuando lees el cuento de Cenicienta, ya no es madrastra, ahora tiene este otro término que se inventaron que se llama segunda madre. O ignoremos totalmente la distinción entre la madre biológica y la madre postiza, que probablemente es considerada negativa, o la madre adoptiva, puede ser un término un poquito más políticamente correcto. Vamos a ignorar esa distinción y vamos a usar el mismo nombre. Las dos alternativas son no únicamente destructivas del propósito del lenguaje mismo, sino que son absurdas. En el primer caso, si tú le cambias el nombre en la historia de Cenicienta de madrastra a segunda madre, el término segunda madre se convierte en un término negativo, porque es que en la historia la madrastra es un personaje negativo. El personaje es un villano. Claramente, irrespectivo de la etiqueta que uno le ponga a ese personaje, esa etiqueta va a adquirir una característica negativa. Así que lo único que estamos haciendo es cambiando una etiqueta negativa por otra, porque es que el personaje es negativo. Si obviamos la distinción, matamos el propósito del lenguaje. El ser humano va a tener que encontrar otra palabra para poder distinguir una realidad de la otra, porque hay una realidad que existe, que se está definiendo mediante un término. El lenguaje se utiliza para hacer distinciones, para poder discriminar entre una cosa y otra. Por lo tanto, el lenguaje menciona eso. No es lo mismo una bicicleta que un carro. Usted puede decir, sí, pero eso es discriminatorio porque la bicicleta y el carro son vehículos que están encima de ruedas. Pues vamos a obviar la distinción y vamos a decir
Vamos a llamarle a la carro la bicicleta. Ahora en adelante todo es una bicicleta. Sí, pero el lenguaje va a tener que buscar una manera de hacer esa distinción. Por lo tanto, va a tener que inventarse una palabra para distinguir al otro. Pero el ser humano no va a poder vivir sin poder tener una palabra que haga la distinción. Los dos atentados son totalmente innecesarios y absurdos, porque el objetivo no se puede lograr. Y todo esto viene de una ideología postmodernista que se basa en la noción de que las distinciones no existen, que la realidad no existe, que no existe el bien, que no existe el mal, que no existe el frío, que no existe el calor, que no existe la vida, que no existe la muerte. O sea, todo esto va a una base fundamentalmente filosófica. Y de ahí se derivan muchas estas ideas políticas y sociales que al llegar al punto tienen un encontronazo con la realidad y no saben cómo manejar esta realidad. Deciden que entonces la única forma de resolver el problema es mediante la alteración del lenguaje. Ya que no podemos cambiar la realidad, cambiamos el lenguaje. Si hay una realidad biológica de hombres y mujeres, pero queremos alterar esa realidad porque la realidad no nos gusta, vamos a cambiar el término. Eso se usa históricamente hasta por los grandes poderes imperiales. La palabra colonia suena mal. Antes no. La palabra colonia no era una palabra negativa, era simplemente una descripción. Eventualmente la palabra colonia tiene una acepción negativa. Ok. Vamos a cambiarle el término colonia. Vamos a llamarle, no sé, estado en amistad, estado amigable, estado en colaboración, estado asociado. Vamos a usar esta terminología que suene mejor. Es una colonia. Pero como a la gente no gusta la colonia, si le cambiamos el término, ya no son colonias. Las condiciones son idénticas. Pero vamos a cambiar la terminología y ya no. Esclavo, no, ya tú no eres esclavo. Tú eres un empleado a término completo o empleado a término indefinido, ¿verdad? Ya no eres esclavo. Ya no te puedes quejar, no estás luchando contra la esclavitud porque no existe la esclavitud. Ahora lo que existe es un contrato permanente, irrevocable de empleomanía o de relación laboral permanente. Eso es lo que hay. Entonces no hay lucha contra esclavitud. ¿Qué esclavitud? Esclavitud no existe. Esto no es una idea nueva. Esto ha pasado por mucho tiempo. Lo que pasa es que en las generaciones antiguas el lenguaje eufemístico era considerado deshonesto y vil e inmoral porque era visto de la forma que debe ser visto, que es un lenguaje mentiroso, manipulador. Y los seres humanos usualmente rechazan este tipo de lenguaje porque lo ven como una falta de respeto. Hoy día no. Hoy día la gente exige el eufemismo. No únicamente que lo aceptan, es que lo exigen. Lo quieren imponer mediante ley. No, tú tienes que hablar de forma eufemística. Tú tienes que imponer eufemismos en la ley. Es más, la ley tiene que exigir que tú uses eufemismo. No, de ahora en adelante tú tienes que decir masculino y femenino, aunque el masculino es un inclusivo, es un plural inclusivo. Olvídese eso. Hay que hacer una ley que te obligue a usar un lenguaje que es absurdo y estúpido, pero lo vamos a obligarte para que las mujeres se crean que están incluidas, que los hombres se crean que están incluidos. Y vamos a obligar que los esclavos se crean que no son esclavos. Y que el que tiene un trabajo de baja paga, le vamos a seguir pagando una porquería. Pero el título es un título de 2 páginas. Eso va a estar, ese título es el título, imagínate, es el título más espectacular de la historia humana. Me siguen pagando una porquería, una miseria, no puedo pagar mi casa, pero el título que yo tengo, cuando yo voy a la barra a hablarle a una mujer, ese título suena espectacular. ¿Qué usted hace? Yo soy un ingeniero arquitecto, biólogo de las facultades humanas. Imagínense, qué clase de título. Estoy limpiando un inodoro allí en una escuela pública, pero mi título es espectacular y me están pagando una miseria. Yo no puedo ni pagar un celular, no tengo que irme a pie a la casa. Pero ese título es un título que hay que embarcarlo y ponerlo en la casa. Es una falta de respeto. Encuentro inclusive algo interesante de que las personas que usualmente ahora están con esta moda de el lenguaje supuestamente inclusivo son usualmente personas que dicen que ellos creen en los derechos de los laborales, y derechos humanos y feminismo, etc. Eso está tremendo. Pero el lenguaje que estás usando es contraproducente a tu objetivo. ¿Cómo cambiarle el título a un trabajador? Ayuda al trabajador. El trabajador no le importa el título, lo que le importa es que lo respeten y le paguen. Tú estás convenciendo al trabajador que quiera el nuevo título, que el título le va a cambiar su vida. Tú pones una etiqueta de celebridad a una persona que está trabajando en una mina 12 horas, no le va a cambiar su realidad.
Tú decirle a las mujeres que ahora vamos a incluir femeninos en lugares absurdos que son innecesarios, de alguna manera eso te incluye a ti. Es que las mujeres siempre han estado incluidas. Si usted de verdad cree que las mujeres han sido y están siendo oprimidas ahora mismo, ¿cómo cambiar la forma que nosotros describimos un plural masculino inclusivo? Y entonces obviar ese hecho e incluir a las mujeres de alguna manera cambia su realidad social. El decir uruguayos y uruguayas no cambia la situación de las mujeres en Uruguay en ninguna forma. Es simplemente una forma de manipulación lingüística. Si ustedes de verdad creen cambiar las situaciones, vaya a la situación. Manejen el problema que ustedes piensan que hay, pero el cambiar el masculino plural inclusivo y tratar de ignorarlo y meter un femenino ahí necesariamente no va a cambiar la realidad de las mujeres. Pero claro, en aspecto social usted puede decir, mira que mucho esto yo hago por las mujeres. Ahora yo digo uruguayos y uruguayas. Ahora yo digo colombianos y colombianas. Usted ha luchado una batalla por la inclusión y por la justicia social. Se acabó. Ya ahora me puedo retirar porque ya cumplí. No, mejor vaya a bregar con los problemas reales de salud que sufren las mujeres en nuestros países. Vaya realmente a bregar con la violencia contra mujeres. Enfóquese en eso y puede seguir diciendo colombiano. Las mujeres saben que están incluidas ahí. Las mujeres nunca se sintieron excluidas por la palabra colombiano porque saben que son colombianas. No hay que fajarse mucho en esto. A la mujer no le importa. Las mujeres prefieren que no la estén agrediendo en la calle y cuando digan colombianos plurales, ellas están incluidas ahí. Ellas saben que están ahí, pero que no las agredan en la calle y puedan caminar en paz a su hogar. Eso es más importante que toda esta estupidez lingüística, manipulativa, que es todo un tipo de mercadeo político. Y cerrando lo que estoy hablando aquí, más allá de eso, es la problemática de querer cambiar una realidad mediante la manipulación del lenguaje. Implica una negación misma de la existencia. Porque todos estos conceptos, a la hora de la verdad, tienen que ver con una negación de la existencia. El ser humano tiene una tendencia perversa a querer huir de la realidad cuando la realidad no se ajusta a sus deseos. Busca una manera de escapar, ¿verdad? Porque el ser humano tiene de instinto o peleo o huyo, me escapo o peleo. En ese instinto, la sociedad moderna de consumo quiere que usted coja la opción de huir, no de pelear. Y ellos le van a dar el vehículo de huida. Le van a dar el bote con el remo, le van a decir, mira, aquí está el bote, usted se monta en ese bote y ya ahí con eso huye. Yo tengo una ansiedad social porque pienso que mi trabajo no tiene valor. El sistema viene y dice, no se preocupe, aquí está el bote. Le vamos a cambiar el título de su trabajo. Yo pienso que estoy sufriendo una injusticia social porque hay mucha violencia contra las mujeres. No se preocupe, aquí hay un bote. Vamos a obligar a todo el mundo a decir femenino de forma innecesaria y absurda para que usted se sienta que ya no la están violando y atacando en la calle. Ok, está bien, me monto en ese bote y huyo. No tengo que ir a la pelea real, sino que me puedo montar en ese bote. Todos los problemas económicos, sociales, políticos, todos se resuelven con la huida. Y el sistema te provee la huida. Y qué mejor huida que simplemente modificar el lenguaje. No tienes que hacer nada más. Algo que toma nada más propaganda. Pones a los artistas a hacerlo, pones a un político a hacerlo y cuando miran todo el mundo lo está haciendo. Y ya, se resuelve el problema. Creen ellos. Así que para mí esto es un tema importante porque tiene unas implicaciones espirituales muy serias. Porque tiene que ver con ontología, tiene que ver con la naturaleza del yo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo existo? Y si yo existo en la realidad material y por qué yo estoy en la realidad material. En la cultura védica esto se maneja con el karma. Los hombres nacen hombres, las mujeres nacen mujeres por razones específicas, kármicas. Y cómo esa interacción con la realidad material se maneja. Y que se tiene que manejar de forma pragmática y realista. No se puede manejar de forma eufemística o ficticia o fantasiosa. Porque en las culturas tradicionales y en las religiones y en las filosofías tradicionales se sabe que lo más importante es primero entender la naturaleza de las cosas. Y de ahí se parte más allá para poder entender lo que rodea estas realidades. Pero si uno va a la raíz y niega la raíz, o remueve la raíz e ignora la realidad, entonces es imposible desarrollar ningún tipo de concepto filosófico o teológico que pueda ayudar y asistir a las personas en su existencia.
Así que esas ideas posmodernistas, eufemísticas, son anti-existenciales, son suicidas. Y por eso tú ves que muchas de estas sociedades que empiezan a adquirir este tipo de obsesión con la programación neurolingüística son sociedades enfermas, que no resuelven ningún problema, sino que aumentan sus problemas y crean división, conflictos, guerras, etc. Es inevitable porque lo han diseñado mediante el cambio del término, pero no el cambio de la realidad. Así que espero que este video lo haya encontrado interesante. Yo sé, nuevamente, que va a ser controversial. No me importa porque pienso que el propósito de tener un foro de hablar de estos temas es hablar de la manera más libre y más honesta posible, y las personas que están en desacuerdo tienen todo el derecho a estar en desacuerdo. Nuevamente, yo no estoy aquí para estar manipulando el lenguaje para hacerlo sentir cómodo a los que están en desacuerdo conmigo, sino que el propósito es engendrar un diálogo y desarrollar un tema que, pues, alguna gente puede estar de acuerdo, gente está en desacuerdo, y eso es el derecho que usted tiene. Y por lo menos el propósito es que piense del tema. Y si piensan que estoy equivocado por la razón que sea, pues eso es decisión de ustedes. Pero sí pienso que es importante que le den cabeza a esto, porque si no los van a seguir tratando de manipular y de destruir nuestra civilización para nada, porque todo este tipo de cosas eventualmente es un ciclo y terminamos en el mismo sitio de todas maneras. Tenemos que empezar de nuevo a reconstruir lenguaje, a reconstruir la civilización, a reconstruir la economía, a reconstruir todo. Y si podemos en este momento tener mejores vidas y proveerle a los seres humanos unas alternativas espirituales para que puedan mejorar y puedan avanzar, mejor. Así que recuérdense, suscríbanse al canal, denle a like si les gusta el video, comparten el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Así que nos vemos en la próxima.